Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Pablo Gilardini, que es sacerdote católico, que trabaja en Ciudad de Vita, cofundador de la Fundación Cadenas, que hace muchos años se dedica al cuidado, a la atención, a la educación de niños en situación de riesgo. Y Pablo, en este último tiempo, está haciendo aquí en nuestro canal, en el Tesoro de la Isla, un ciclo de charlas acerca de la doctrina social de la Iglesia. Él nos explicó por qué la Iglesia, además de tener una doctrina espiritual y ocuparse de los temas relacionados con Dios y con la vida eterna, se ocupa de temas como el que tenemos hoy en la pantalla, en el fondo de pantalla, con el tema eh, que hoy es tan actual de la toma de tierras, ¿no? Acerca de esto vamos a hablar desde siempre la doctrina social de la Iglesia. Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, queremos aprender, te escuchamos con muchísima atención. Si surgen preguntas, te las voy a ir haciendo. Bien, bien, buenas tardes. Este tema ha surgido el tema de la toma de tierras, o mucha gente le ha pasado, ¿no?, en el interior o en la costa, que se han metido en su casa. Entonces, para no entrar directamente en el tema, porque uno lo que busca en estas cosas desde la doctrina es cuál es una mirada a la solución, ¿no es cierto? Y este tema, eh, por eso cuando toquemos este tema vamos a ver que de nuevo el gran problema de los liderazgos, es decir, de gente que haya mirado a largo plazo, porque claro, cuando viene este tema puntual y uno ve en la televisión, o capaz que un ser querido, que dice, mira, no tengo casa, lógicamente uno no puede entrar con teorías y doctrinas, llámese social o de la iglesia. Entonces yo no tengo casa. Es como el que te dice, no tengo para comer. Y ahí no puedes mucha teología, necesitas un pan. Bueno, pero en este caso que estamos conversando, el primer gran problema que existe, sobre todo en un país grande como el nuestro, ha sido la falta de planificación, es decir, lo que hoy se llama el conurbano, donde tenemos 1.000 habitantes en 1 metro cuadrado, en 2 metros cuadrados, y un gran territorio vacío, ¿no? Que es un poco el tema de los próceres cuando ellos cuentan que estaba el desierto. Bien, entonces nos encontramos, cuando hablamos de vivienda, no es solamente el tener una casa, sino el gran problema de planificar. ¿Por qué? Porque la vivienda no es solamente 20 metros cuadrados donde yo pongo una casita. Tengo que pensar en luz, tengo que pensar en agua, tengo que pensar en una construcción digna, porque por ejemplo en Santiago del Estero hay muchas casitas que se hacían de barro, bien, pero ahí después tuvieron, mucha gente nace con el mal de Chagas, y ahí no tienen problema de hacinamiento. Es decir, no solamente es tener un espacio sino tener también una casa digna. Por eso, pero además de la casa, vos no vivís solo en tu casa, vos salís, entonces vos necesitas una calle. Y no solo una calle, porque vos vas a ir a un lugar, una escuela, no, pero la escuela está a 100 cuadras o a 5 cuadras. Pero no es solo la escuela. Después decir, papá, vamos a jugar a una plaza. Ah, una plaza, uy, tenemos que tomar el colectivo hasta. Entonces, cuando se habla de vivienda, y yo me vuelvo un poco a indignar con ciertos sectores de los políticos, ni hablar, porque bueno, están fuera de onda, pero de acá a la esquina, ¿no? De acá a 100 metros. Pero el día 4 de septiembre, la Opción por los Pobres Sacerdotes de Lanús hicieron una carta, que por supuesto siempre viene bien los reclamos, en la cual se unieron también los sacerdotes de San Justo, pero hablan, es fácil escribir una carta, pedir urbanización, pedir esto, pero no se llega a comprender que detrás de una urbanización está todo esto que yo recién estaba diciendo. No es solamente una casa, sino plaza,
calles, luz, Urbanización, claro. urbanización, lo cual son miles y miles de millones de pesos, que por supuesto todos vamos a estar de acuerdo que tiene que estar, que tiene que suceder y que la gente es un derecho de la familia, es un derecho de la persona. Pero ante un problema tan grande se lo minimiza con un reclamo de urbanización. Y convengamos también esto, este problema no tiene un día, 2 días, un año, 20, 30 o hasta 40 años. Y convengamos también que esta problemática no es solamente, aunque sea más grave en el conurbano, ¿por qué? Y porque tenés 3, 4 millones de habitantes. No es pero fíjate que, para los que nos escuchan, esto mismo se está dando en otras provincias, en lugares que son turísticos como el Mascardi. Es decir, uno se da cuenta que detrás de una demanda o un derecho como puede ser la vivienda, hay otras temáticas que principalmente es la falta de planificación. La falta de planificación evidentemente es responsabilidad de los líderes políticos, eso no hay ninguna duda. Pero eso también con la connivencia, la omisión o a lo mejor el desconocimiento de otros muchos actores sociales. eh, y bueno, ni hablar que acá entra otro gran tema, que es el tema de la violencia, la corrupción, el negocio inmobiliario, el problema del medio ambiente. Entonces, ante problemas tan grandes, evidentemente que no se puede solucionar de una manera así simplista. Esto no es como en el caso de una familia donde a lo mejor la hija se junta o va a tener un hijo y el papá hace el esfuerzo y le construye el departamentito o la pieza arriba o al fondo. Son problemas mucho más graves. Y ojo que con esto no estamos tocando otro gran tema que son los años, meses o años a través de los cuales esto se va solucionando. Es decir, familias que van viviendo de casa en casa, que están alquilando, tienen que ir a otra, o que van a vivir a lugares dominados por el narcotráfico, al no tener vivienda, no les queda otra que ir a vivir. Es decir, toda la problemática humana, psicológica, hasta un poco, hasta te diría, lo pongo al costado, aunque es lo más importante, pero es tan grave el tema de la planificación y de un montón de... Por otro lado, también tenemos que decir esto, no es tan complicado. Ahí está lo importante, no es tan complicado. Es como a veces si dos chicos están peleando y dice, bueno, vos jugás allá y el otro allá. Es decir, el país, la nación nuestra, o cualquier lugar, tiene soluciones que son relativamente sencillas. Ahora bien, si el interés no es tanto la solución del problema, sino otros intereses, lógicamente el problema se hace mucho más grave, ¿no es cierto? Bien, Pablo, está muy bien tu introducción. Me parece que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, con tu planteo, que esto no es un tema de mala voluntad de la gente o de algún tipo es un tema de planificación, de falta de planificación, ¿no? O sea, de una política a largo plazo que considere la necesidad de vivienda social, de vivienda con crédito, de vivienda económica, de vivienda digna, con servicios cerca, con colegios cerca, con escuelas cerca, con plazas, etcétera. Como se hace, digamos, la experiencia en el mundo es enorme en este sentido, porque la inmigración, la emigración son fenómenos mundiales y hay mucha experiencia que yo he conocido personalmente, por Sí, ejemplo, sí, sí. en Alemania, cómo han trabajado la inmigración que venía de los países del este, de Rusia, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Es decir, es un tema que está súper masticado en el mundo Sí, y que es cuestión de planificar, construir este, y otorgar vivienda
o bien con facilidades, no regalarlas, porque yo digo, ¿no? Si vos te pones en la piel de una persona que durante 15 años ahorró para comprarse un lotecito y construir su casa, que vos conocés mucha gente así, yo también, no me parece justo No es justo, que claro. se le regale a otra persona que, bueno, que está en condiciones también de trabajar, ¿no? Pero bueno, en condiciones de crédito blando, etcétera, como se ha hecho en otras épocas y en otros lugares. Pero bueno, lo que sorprende, Pablo, es que teniendo un gobierno tan grande, un Estado tan gigantesco, no se planifiquen cosas que se podrían planificar, como decís, con cierta facilidad, porque en la Argentina hay tierra, tierra tenemos De para tirar sobra. al techo, ¿no? Hay mano Claro, de obra, hasta la misma gente que pretende una vivienda podría también ser contratada como mano de obra. Hay sí, material, hay un clima hermoso que puedes trabajar los 12 años, las 12 meses al año. claro. Tenemos todas las condiciones para solucionar de un modo racional esto, ¿no? Y no expropiar, porque esas tierras son de alguien, alguien las compró alguna vez, Sí, sí. ¿no? Y incluso vos cuando decís experiencias en el mundo, tenemos muchas experiencias lindas en nuestro país, recorriendo distintas poblaciones que tienen 10.000, 3.000 o 50.000 habitantes, donde uno llega, asfalto, plaza, una plaza enorme, linda, cuidada. Probablemente enfrente esté la iglesia o la catedral o la parroquia, al lado la policía, el juzgado. Es decir, acá hubo mucha gente que planificó. Por Sí, sí. eso, es decir, por eso no digamos, bueno, acá Argentina no somos África, por decir, Mm, y gobiernos que defienden lo que llama justicia social. Entonces, acá tenemos experiencias muy lindas, muy interesantes. Por eso claro, es algo muy accesible, de miles de maneras. Ahora, cuando el problema entonces no es ni la vivienda, ni el espacio, ni el ladrillo, el problema es otro, fundamental, ¿no? Entonces, claro. bueno, pero para ver la gravedad se cae en esto de las tomas de tierra, que en la cual a río revuelto ganancia de pescadores, es decir, Claro, sí, hay interesados, pero bueno, también hay muertes, hay gente que ocupa el lugar, después lo vende y se va a otro lugar. Hay un tema también ni siquiera de solidaridad interna, de inmigración interna y externa, es decir, mucha gente que viene del interior del país, cuánta gente del interior de las provincias que conocemos, cuántos santiagueños, correntinos, pero del exterior. Y entonces después también viene esto, nosotros los argentinos, ha entrado otro tema que es el tema laboral, nosotros los argentinos muchas veces nos enojamos, y creo que lo hemos tratado en alguno de nuestros programas. ¿Cómo puede ser que los chilenos en el sur tienen trabajo? ¿Y cómo puede ser que un venezolano? Bueno, a lo mejor tendríamos que llegar a pensar desde el lado nuestro, desde el orgullo argentino, si se quiere, cómo puede ser que nosotros no tengamos eh, y creo que en algún momento hemos dado, yo te di este ejemplo, que a veces lo di en otros lugares. Queremos las Malvinas, pero tenemos el riachuelo o el río de la Plata contaminado. Es decir, acá tenemos que enfocar cuál es el problema y cuáles son las soluciones que están muy al alcance nuestro, ¿no? hoy se habla tanto del Estado presente y en realidad el Estado está ausente. Está ausente donde debería estar presente. Y de repente Sí, está presente donde debería no estar, por ejemplo, en la educación sexual, que te imponen una ideología, ¿no? Y que gastan un montón de plata para imponer determinada ideología o financiar cosas como el aborto, cosas así, donde se meten en la vida privada de las personas y donde deberían planificar claro. urbanizaciones, loteos, como se ha hecho muy bien, por ejemplo, en González Catán.
Hay mucho, o en Ciudad Evita, en lugares donde se ha planificado con plazas, comisaría, escuelas, etcétera, y son buenas urbanizaciones, quizás no sean No, este, no, han espectaculares, pero la sido, gente ojo, vive muy ojo, dignamente, muy bien. ojo, hay muchas que fueron buenas planificaciones, pero Sí, sí, justamente después, por no continuar claro, una dinámica, incluso esas buenas planificaciones se echaron a perder. El caso de Ciudad Evita es un caso muy evidente, es decir, en estos últimos días hemos tenido intentos de tomas de tierras de una reserva natural, o el aeroclub, es el aeroclub. Es decir, sí, 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 no, sí, no, sí. es una cosa que no tiene. La verdad que es una cosa, el que lo ve de afuera no lo creería. Y Claro, nosotros estamos un poquito adormecidos o a lo mejor cansados porque cada uno tiene sus problemas. Hoy el gran peligro está en que todo se le eche la culpa a la pandemia, ¿no? Y el problema no, este es un problema que viene de hace muchos años. Entonces estamos como a lo mejor cansados, mm, adormecidos, o también es esto, vos decías el Estado, es decir, fíjate, nosotros somos sacerdotes y a lo mejor un programa de tipo social, a lo mejor no sé si tendría que ser el tema, ¿no? Pero desgraciadamente, ¿por qué tenemos que hablar de esto? O de que haya 50% de pobreza. Y bueno, porque los que les corresponde, ¿no? A zapatero a sus zapatos, los que deberían estar pensando en la planificación, en un asfalto, en una plaza, etcétera, no lo hacen. Y claro. por eso Una hoy pena, realmente, una pena enorme este, porque la verdad esas urbanizaciones mal hechas después quedan mal para toda la vida. queda claro, claro. Es ¿Entendés? decir, Ya si la calle es muy estrecha o ya está, va a quedar claro, horrible para toda la eternidad. Bueno, como las villas, lamentablemente, que ya claro. está mal construido, mal urbanizado. Es una gran pena Me- porque después se va a invertir un montón de dinero en algo que nació mal, Y me después parece a es mí, más, ¿eh? sí, 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 es más caro, es doble de caro el arreglo que la. Así que bueno, pero es una gran tarea para los que son, aparte lo lindo de esto, ¿sabes qué es? Que en las urbanizaciones o en la planificación pueden participar muchas profesiones, o sea, no solamente un arquitecto, sino un diseñador, un urbanista, Obvio, eh, deben. todo debe, ¿no? El medio ambiente y hasta las propias familias, porque también es lindo, no estas viviendas que a veces se construyen todas del mismo modo. Bueno, en el caso nuestro, capaz que tuvimos la experiencia, bueno, yo no tuve experiencia de que mi papá construya, pero hay otros que tienen esa experiencia de construir, digamos, su propia casa. Hoy día siempre se nivela por lo más bajo, es decir, por ejemplo, se dice, bueno, Buenos Aires es más rica que el conurbano. Bueno, ¿por qué no mirar lo lindo que está hecho de partes de la ciudad de Buenos Aires? Porque cuando hicieron la ciudad hubo una planificación. Claro, Entonces, siempre se mira, se nivela por lo más bajo. claro. Y eso es lo triste también, porque, Mm. o por ejemplo, se habla de los country, como de los barrios cerrados, de los barrios privados, con un dejo de que no está bien. De Y resentimiento, de resentimiento. uno no sabe si es resentimiento, ideología, Ideología, envidia, pero envidia. qué ideal, qué lindo sería, ¿quién no le gustaría poder hacer un barrio, llamarle cerrado o no cerrado, Claro. parque o no parque, donde vos fijate que vos conocés y mucha gente conoce los cementerios privados nuevos que se hacen y donde al final es más lindo estar en el cementerio. Que en tu ¿Y casa. qué querés? Si vos ahí está limpio, tenés el pasto corto y vos venís a este lugar, tenés zanja, tenés esto, está- pero bueno, la gente está adormecida, yo creo que hace falta. La gente está. El otro día, yo los conocía, pero no sabía que era un libro. No sé si alguna vez lo escuchaste vos, el del elefante que está atado. Que un Sí, chico, lo escuchaste, ¿no? Que sí, un sí, chico sí. creo que le dice al padre, ¿por qué ese elefante tan grandote está atado con un palito y una soga tan chiquita, una soguita?
Y dice, ¿lo sabés qué pasa? Que él está ahí desde que era chiquito. Cuando era chiquito tiró de la cuerda y no pudo. Y después se acostumbró. Y es el elefante encadenado, creo que se llama, no me acuerdo. Y un poco nosotros estamos así, hemos perdido esa capacidad de asombro, de asombrarnos y acostumbrarnos a que Sí, sí, bueno, está la basura. sí, Y sí. ojo que esto no es problema de villa o no villa, esto vos te vas a encontrar con lugares de Ciudad Evita o de lugares de nivel, por decir así, que una casa vale $100.000, pero van y tiran la basura en la esquina. Y bueno, Sí, sí, estamos como ese elefante atados por un hilito y estamos realmente atados, no podemos, sí, tenemos nos como cierta cuesta. impotencia social, impotencia política, porque vemos los problemas, hasta podemos llegar a vislumbrar las soluciones, pero no lo hacemos, no se hace. Es Sí, nos interesante, cuesta. ¿no? Es un estado Sí, como de cansancio, de depresión, muy peligroso, digo, ¿no? sí, están estas visiones Social. muy negativas que somos, viste, estas visiones que somos un desastre. Por otro lado, hoy se habla, hoy en estos años, yo he leído, bueno, de muchos, y bueno, uno escucha desde los que dicen, bueno, la Argentina, somos la Argentina de Maradona, de Messi y de Favaloro y de argentinos que brillan en el mundo y nosotros nos cuesta. Bueno, está un poco estos dos aspectos, pero creo que la solución, son varios aspectos. Evidente que los liderazgos son importantes, porque hoy día, en este año, lo que estamos viendo también, como caer siempre en lo mismo. Por ejemplo, todos estos días hablamos del Estado. Ayer sale la noticia que el Estado va a quitar las concesiones a las rutas. Bueno, el Estado se hace cargo. El Estado va a aumentar la ayuda económica. Ta. El Estado le va a dar 8.500 pesos a los chicos que sean adictos. Y le va al Estado, el Estado. Y bueno, es muy difícil salir así porque... Y Claro. después tenemos comentadores. Ayer escuchaba a un líder en este tema, esto de las tomas de tierras. Es verdad que hay movimientos sociales, evidente, no todos, o no todo el movimiento social, porque esto es como en la iglesia. A ver, si yo soy católico, a lo mejor yo hago una macana que no, en la iglesia, no es que está la iglesia, pero evidente que hay actores, líderes, dirigentes, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, y de los movimientos sociales que están detrás o que son comentadores. Ayer escuchaba a un líder de un movimiento social que hoy ocupa un cargo en el gobierno, y entonces él dice, le hacían preguntas, pero ¿usted qué piensa? Bueno, no, yo soy dirigente social, es decir, son comentadores. Claro. Ahora, es verdad que hay gente involucrada, pero lógico, como decíamos antes, si uno está no está protegido, bueno, eh, hay tácticas, yo le he visto hasta de sacerdotes, y esto es una experiencia que la tuve personal porque yo tenía un tío en una casa en la costa. ¿Qué hacía la familia? Había unos barra bravas, etcétera. ¿Qué hacía la familia? Mandaba, era una casa de fin de semana o casa de verano, por decir, ¿no? De un familiar, ni siquiera mía. ¿Qué hacía? Mandaba a los nenitos y ataban el caballo, la cuerdita del caballo, a la puerta de la casa, para ir viendo si había alguien o no. Bueno, finalmente la intrusaron. Y acá hacen lo mismo. Yo conocí un sacerdote que ¿qué hacía? Mandaba un chico con la desmalezadora a un campito y lo filmaba para decir, ve, esto está abandonado, acá hay basura. Entonces, o sea que las tácticas que utilizan la gente que está detrás de estas cosas tienen tiempo para eso. La gente común que tiene que trabajar. Y encima después está este sentimiento de culpa. ¿Cómo? Vos vivís acá y tenés una casa en la costa. Claro. Entonces, claro, todo este sentimiento de culpa y esto es una mezcla tal, por eso hoy hace falta por eso me impresiona mucho el silencio de la iglesia y de la doctrina
social de la iglesia, Sí, de sí. los laicos, ¿no? No sé si es el obispo el que tiene que hablar. Sí, sí. Los laicos cristianos que están o no en los partidos políticos o en las ONG, Claro, el silencio, ¿no? Que se encuentra. claro. Sí, hay bueno, quizá la iglesia no está en condiciones hoy de hablar de estos temas porque no tienen el conocimiento adecuado. Son temas de planificación, temas jurídicos, temas legales, temas políticos, que no son temas, digamos, que se solucionen solamente en base a un sentimiento de solidaridad o un sentimiento de culpa. Está muy bien el sentimiento como Sí, cierto motor del sí. pensamiento y de la acción, pero el sentimiento, el pensamiento y la acción son cosas distintas. Hay gente que tiene Sí, un no, no, gran no, no. sentimiento de solidaridad, pero piensa para los tomates. No Sí, sabe no, no, yo pensar, creo puede que. sentir, No, pero no, no no. puede pensar. Yo personalmente pienso que la iglesia tiene gente muy idónea Ah, en todos los ámbitos judiciales, etcétera. Lo que pasa que ahí viene otro tema, que es un poco, yo no conozco tanto, pero la estrategia de decir hablo o no hablo, porque hay cosas que no conviene decirlas. Pero yo, por ejemplo, conozco tomas de tierras, de parroquias hechas entre sacerdotes, entre religiosos. claro. Y bueno, lógicamente, Don Bosco no se va a pelear con San Francisco de así allá en el cielo, ¿no? Pero, pero acá en la tierra, tal congregación le quitó parte a otra congregación. Es decir, hay gente idónea, no solo en estos temas, en los temas judiciales, en un montón de temas. Eh, la oportunidad, el oportunismo, bueno, tendrá. Pero acá lo que tenemos que pensar es que la iglesia tiene que ser, se dice madre y maestra, y es la que tiene que, más allá de los deseos o los sentimientos personales, es la Eh, que ilumina caminos, ¿no? Es la que marca caminos. Sí, Por eso está es bien, importante. me parece bien, pero cuando se mete a solucionar desde la técnica y desde lo jurídico, se equivocan, porque la subversión en los años 70, ¿quiénes Bueno, fueron los sí, ideólogos? Fueron claro, claro. curas, los curas que tenían buenos sentimientos, pero su pensamiento era marxista, ¿o no? Y Sí, sí, entonces hay que sí. tener Sí, sí, cuidado, me parece a cuando. mí, porque no están en condiciones, no son idóneos para hablar, a menos que se formen Cuando. en lo jurídico y lo institucional, pero me parece a mí que son cosas distintas, ¿no? Es decir, Claro, un no, médico puede ser muy buena persona, pero como médico tiene que amputar órganos, tiene que indicar dietas, tiene que controlar, es sí, decir, sí. hay una profesión detrás del Sí, cuando corazón. yo, Acá cuando no hay, hablamos no hay profesión. cuando hablamos de doctrina social se entiende Sí, iluminar por lo que es lo que desde los principios del Evangelio o de los principios humanistas, cómo orientar una mejor sociedad, ¿no? Y ahora, si te dejas invadir por la ideología, bueno, claro, ahí pasa eso que vos decís, porque puede ser esta ideología es que lo que pasa es subversiva. eso, es lo Es lo que y pasa, lo creo que es lo que pasó en los 70 y hoy pasa quizá en menor medida. Vos sabés que yo viví en Rusia muchos años, sí. ¿no? Bien, en Rusia, cuando sube el Partido Comunista al gobierno, expropian todas las propiedades, todas. La expropiación es Sí, total, sí, 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 incluso como las en Brasil. viviendas. Claro, claro. Y se decreta que cada ciudadano debe tener 9 metros cuadrados. Si vos tenías un Mm, departamento no sé, de 36 metros, te entonces a tenés que vos te dividir. quedaban 9 metros. Si estabas casado o tenías hijos, y lo que sobraba venía a vivir un desconocido a tu casa. Eso se llamó la igualdad. Eso Claro. fue la igualdad. El triunfo de la igualdad. 9 metros cuadrados. Bien. Un infierno. Un infierno. Yo viví en un lugar así porque cuando yo llegué a Rusia, por diversas razones, tuve que vivir se llama departamentos comunales. Y entonces una familia tenía una habitación, de acuerdo a sus miembros, había una cocina y un baño. Y entonces a la mañana
personas desconocidas hacíamos fila con el cepillo de dientes y la toallita claro, en el baño, claro. ¿entendés? Después compartíamos la cocina y uno dice, nos peleábamos, se peleaban, era un griterío, un escándalo, un ruido, y eso fue el triunfo de la igualdad. Sí, Nueve sí, sí. metros cuadrados, en lugar de construir, ¿entendés? De Sí, construir, lo que hicieron fue expropiar. Ahora bien, es una solución diametralmente opuesta, ¿entendés? Una cosa es expropiar lo que el otro tiene, y bajo la máscara de la justicia, lo que vos quieras y qué sé yo, y si hay una necesidad hay un derecho, ¿no? Y el camino no es empobrecer al otro, no es quitarle al otro, no es pasar por arriba de la ley, de las leyes, sino, como vos decís, planificar, invertir, dar crédito, ¿no? igual Yo te yo comento te... una anécdota. Yo tenía ahí en No. ese departamento un excombatiente de Afganistán, un ruso, Mm, que había combatido en Afganistán. Era un tipo de 2 metros de alto y tenía ujú. una espalda así. Bueno, y él estaba convencido de que yo era afgano, Claro. ¿entendés? Y me trató de matar 2 veces. Oh, Tuve que llamar a la policía, mira. ¿entendés? Bueno, en esas condiciones vivió el pueblo soviético. Después yo me tuve que ir, obviamente, de ese departamento porque era una situación muy violenta para mí, muy, muy violenta. Y lo que quiero decir, que esto de la igualdad, imponer la igualdad, el socialismo, es, es la decadencia de Latinoamérica, ¿entendés? Sí, ahora yo la pregunta, un poco ahora es intercambiar, porque yo lo entiendo, lo he visto y lo he leído, por supuesto, toda esta situación. Ahora, acá esa situación es como diametralmente opuesta. Entonces, yo pregunto, es como que a veces cuando se habla de Venezuela, ¿no? O de otros países, ¿no? Pero no llegamos acá porque acá por eso acá creo que nunca el comunismo va a penetrar, porque nosotros somos tan distintos que yo creo que, no sé si me equivoco, ¿no? No, Pero no, tenés razón, no va a penetrar, somos pero tan... la gente pobre va a seguir siendo más pobre, porque esa Claro, no, gente no, que hoy entiendo. está ahí, vive en una miseria, Sí, en una sí, sí. carpita, y le dan un terreno, pero como decir, no tiene agua, no tiene luz, Sí. no tiene Pero cloacas, viven ideológicamente, hacinados, y sí, 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 entonces, las ¿qué consecuencias son triunfo las es? mismas. Las Son consecuencias son las peores, mismas. Claro, peores, perfecto, sí, sí. son Pero peores. ideológicamente, ¿viste? Ese pensamiento acá no entra. Pero las consecuencias son, tenés razón, son las mismas. Pero acá es como que el argentino tiene tenemos una forma, una mentalidad es preferible vivir así y tener el asado el fin de semana, y lo ideológico no entra tanto me parece, ¿no? Pero bueno, pero no quita que las problemáticas son iguales, ¿no? Sí, pero en definitiva, una cosa es el diagnóstico y otra cosa Es es el la... remedio, ¿no? Sí, claro, Otra claro, cosa es claro. la compasión. Uno puede estar lleno de compasión hacia gente que sufre, pero para diagnosticar tiene que ser médico y para remediar tiene que también ser un profesional. Los curas no son Sí, sí, sí. profesionales en esto. Entonces, cuando hacen cartas hablando de, no sé, de estas cosas en términos Bueno, generales y justo te iba a decir, no bajan a lo concreto, desconocen porque en el mundo, ya te digo, hay muchas experiencias exitosas, siempre con mucho sufrimiento, ¿no? Porque para mí que emigrar es no, sufrir, pero hay experiencias yo, exitosas en el mundo, se deberían copiar. para mí no desconocen. El problema es que acá y capaz que en otros lados la política o el Estado se convirtió es un lugar donde hacer negocios, ¿entendés? Por eso siempre se generan más ministerios y esto yo se lo he dicho a varios, que uno se reúne, cuando estudiábamos filosofía, ¿te acordás que nos decían que sería una linda materia para los primarios, ¿no? Que se vuelva a dar filosofía, más allá de los distintos
contenidos, ¿no? O religión, más allá sería lindo porque ayuda a pensar. Y vos te acordás que en filosofía nos decían que no hay que crear, no se crean entes sin necesidad, ¿no? Sí, Nos decían. No me acuerdo sí, en qué. sí, sí, Santo Tomás. Non Bueno, sut creanda entia sine necessitate, decía Santo Tomás. bueno, mira, Sí. pero no me acuerdo en qué, si era en metafísica o en no sé en cuál, ¿no? Ah, es un Pero vos principio, fíjate sí. que eran principios que eran igual que el principio de contradicción o no contradicción, me acuerdo que lo estudiábamos, ¿no? Sí, Pero sí, eso de sí. no crear necesidad, en la carta que hacen los sacerdotes, las propuestas son crear, hagamos una mesa para, hagamos en la unidad académica, pero si ya están las universidades, si ya hay entes privados y públicos, si hay profesionales, hay arquitectos, ¿por qué? Más sencillo. Si yo soy botellero, bueno, le pido que el arquitecto programe. Y esto es siempre la misma historia. ¿Pero por qué? No es porque no lo saben bien, pero son lugares de negocio. Sí, sí, mucha Fíjate, franela. Sí, sí. fíjate que ahora todo el tema del tema del impuesto a las riquezas es interesante el número, ¿eh? Lo que pasa es que eso sería lindo que hasta un economista lo diga, pero el impuesto a las riquezas que quieren promover, y más allá de que haya gente más rica, menos rica, bueno, pero en el fondo es más dinero para la caja, y la caja la manejo yo. Ahí Claro, está la diferencia. Pero le demos vuelta, lo pintemos de verde, azul o amarillo. claro. Es caja. En la política se convirtió en cajas donde yo las manejo. Y si yo no las manejo, y bueno, y ahí vienen después las peleas, cuando alguien te saca la caja o no. Pero bueno, la doctrina social no deja de seguir, de inspirar, y creo que este es un momento lindo para los que nos escuchan o para los que leen. Bueno, tenemos que pensar en nosotros o en nuestros hijos o en nuestros nietos, pero yo a veces le digo yo creo que sería interesante un diálogo de hijos con los padres, pero no para decir, porque uno no es que quiere vivir del pasado, pero que a lo mejor los papás cuenten cómo vivimos y los hijos cuenten cómo viven y decir, bueno, hay cosas que son lindas para mantener, pero nosotros vivimos, en el caso mío o de muchos, vivimos en la calle. Nosotros vivimos en la calle, jugábamos en la calle, Sí, a sí. todo. Y cuando se hacía oscuro, nuestra mamá nos gritaba, en mi caso de un balcón, vamos a comer, a bañarse, a comer. Y hoy día ni contar las cosas que están pasando, que pasan y que han pasado hace años, no hace eh, de, digamos, de violencia, de femicidios, de los nombres que le querramos poner. Y esto no es volver a 40, 30, 40 años atrás, sino decir, bueno, hay la iglesia que tiene ciertos principios lindos, interesantes, que habrá que ayornarlos, adaptarlos, pero hoy día mucha gente, volviendo un poco al tema tierra, al tema vivienda, mucha gente está eligiendo lugares, comprando terrenos en lugares para ir a vivirse fuera de la ciudad. Bueno, esa es una doctrina de la iglesia en el sentido de lo que es la planificación, el Claro. sentido de familia. Hoy día, ahora se están todos polemizando porque si se abrieron los bares y el metro, la distancia social, y en el fondo, ¿cuánto hace la iglesia que nos dice, nos enseñó siempre, ¿no? El valor de la familia, el valor de la persona, el tema de jugar, el tema del encuentro. Ahora la pandemia nos llevó un poco a esto de tener miedo del contagio y a revalorizar. Por eso, bueno, saldremos mejor o peor de cómo empezamos a esto. Bueno, el tiempo lo dirá, no queda otra. Pablo, bueno, te agradezco muchísimo este diálogo sobre la toma de tierras. Quedan claro algunos principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, el primero obviamente es el derecho a una vivienda digna, ¿no? Que está también consagrado en la Constitución y en todas las Sí, leyes internacionales y en la Declaración de los Derechos del Hombre, y que en la doctrina social de la Iglesia se habla del derecho a la vivienda digna, ¿no?
sí. Hablando de vivienda Se digna, toma, que no es solamente, como aclaraste vos, un pedazo de tierra, sino una vivienda con los servicios, con la higiene, con la construcción adecuada, ¿no? Con seguridad, etcétera, que no son temas menores. Y para que ese derecho se haga realidad, en el camino no es la expropiación, obviamente, sino la planificación. El responsable de la planificación es obviamente el gobierno, que después puede utilizar medios privados, ¿no? Empresas privadas de urbanización, etcétera, de construcción. Pero bueno, eso es lo que falta en la Argentina, sí. planificación. Y entonces, al faltar la planificación y al sobrar este, la política como negocio, bueno, estamos así, donde Y estamos, bueno, ¿no? Un poco es eso. gran tarea para los dirigentes. Sí, bueno, te mando un abrazo, Pablo, gracias. A vos, hasta luego. Chao.